¿Sabías que existía un imperio muy poderoso y que quería lograr un imperio universal para lograr el bien común? Ese imperio fue de los persas. Se originó en la conquista islámica en los años 650 a.C. Tuvo una extensión por el Asia central al suroeste. Se estima que su literatura abarcó un periodo cultural de más de 2500 años. La literatura persa tuvo una alta difusión por extenso del imperio. Unificaron a varios pueblos del creciente fértil. Sus fronteras se extendieron del mar Mediterráneo hasta el Océano Índico. Esto acabó cuando se enfrentaron con Grecia. Puedes creer que no solo tuvieron un enfrentamiento, sino 3, y en las 3 ganaron los griegos. Y el último rey de Persa fue muy avaro y lo mataron. Y un joven llamado Alejandro de Macedonia derrotó a los persas en el último enfrentamiento. Se nombró Alejandro Magno. Así acabó el imperio persa, pero quedó su literatura y cautivaron a muchas personas. Así como la literatura persa, también existe la literatura árabe. Te contaré sobre los árabes. Ellos habitaron principalmente el Medio Oriente y África del Norte. Vagaron en el desierto en caravanas en búsqueda de una mejor condición de vida. Sus tribus se llamaban baduinos. Los árabes llegaron a Gibraltar en años 711 después de Cristo y ocuparon toda la península ibérica, excepto la región de Cantabria en el norte. El árabe fue una lengua muy importante en la península durante casi toda la Edad Media. Podemos decir que hasta ahora tenemos algunas palabras en nuestra lengua que pertenecían a la lengua árabe. Y muy buenas, profesor. Continuando con la exposición, yo, Xavier Celi, voy a exponer las características de la literatura persa y árabe. Comenzamos con la persa, el lo preislámico. Mayormente se fue por medio de la tradición oral. La escritura era utilizada para elementos económicos, reales y administrativos. La escritura no estaba centrada en la literatura. Por eso, muchas obras no lograron sobrevivir al paso del tiempo y se destacaron poemas religiosos o de amor. Ahora, continuando con la clásica, hay dos cosas aquí que beneficiaron totalmente a la literatura, que son la inclusión del papel o la imprenta, y que también el lenguaje persa fue adoptado por los musulmanes porque los musulmanes lograron capturar ciertas tierras persas. Aquí la mayoría de los escritos fueron poemas, aunque también destacaron obras de prosa narrativa. Hubo varios poemas, hubo un gran florecimiento de la literatura, y en prosas narrativas puedo destacar una que es Sinbad el Marino. Y todo esto lo decían para mostrar su mundo, enseñanzas y moralejas. Y finalmente llegamos a la moderna. Aquí hubo una experimentación de gran cambio porque se quería modernizar a la sociedad y se experimentó en semántica, se adaptó a aspectos occidentales, agregaron temas como el realismo y el surrealismo. Una época de experimentación. Y ahora llegamos a los árabes, y en esto tenemos ya de forma muy rápida y sencilla la métrica y rima. Cada línea está dividida en 2 medias líneas. En el segundo de los 2 termina con una sílaba que rima y que se usa a lo largo del poema. Gracias a esto se forma una especie de repetición de la rima y el poema. Finalmente llegamos a categorías de forma. La métrica y rima es una de las categorías formas, pero ahora llegamos a esto, que es la longitud y la segmentación. Están el quitá y el castida, que el quitá, en simples palabras, poema corto, una escritura corta, tema central. Casida, totalmente lo contrario, una escritura muy larga de varios temas, no tiene un tema central o en específico. Y finalmente llegamos a la literatura en lo que se refiere a temas y géneros. En los árabes existían 3 principales. El Mada, que era una elogía a sus tribus, a sus ancianos, su expresión poética favorita. El Hija, que era todo lo contrario, para impugnar a sus enemigos y soltar esos sentimientos de odio. Y finalmente el Riza, que era alabanza a los espíritus, muertos y antepasados. Ahora, sus géneros eran de verdad muy amplios. Tenían biografías, historia, geografía, diarios, literatura épica, makamat, que es algo de su literatura, poesía romántica y teatro. Como se puede ver, sus características de los dos eran muy amplias. Ahora le paso a mi compañero para que continúe la exposición. Bueno, yo les empezaré hablando acerca de los representantes tanto del árabe como el persa. Por parte del persa tenemos a Hakim Abol Qasem Ferdowsi Tusi, quien se le considera el poeta más importante de la literatura persa. Por parte del árabe tenemos a Abu Uthman al-Ibn al-Kinani.
Fue un escritor muy importante debido a que aborda temas muy interesantes como lo es el buen comportamiento y la forma de vivir de buena manera. Mientras tanto, en las obras, en el persa tenemos a una de las obras más importantes, quien es el Shahnameh, o también conocido como el Libro de los Reyes, el cual es una obra representativa y nacional del Persia, debido a que narra cómo es que se originó el mundo según Persia y cómo se va extendiendo su cultura. Por parte del árabe, tenemos un libro muy sagrado e importante para esta cultura, el cual es el Corán. En el Corán se cuenta cómo es el inicio de la religión islámica. Se cuenta cómo las palabras de Dios fueron transmitidas a Mahoma por intercesión del arcángel Gabriel. Ahora les paso con mi compañera para que les siga hablando acerca del tema. Aparte de las obras ya mencionadas, se escribieron muchísimas más historias dentro de la literatura persa y árabe. En la literatura persa podemos también encontrar a Mantiq al-Taer, que se traduciría al lenguaje de los pájaros o conferencia de los pájaros, que fue escrito entre los siglos XII y XIII por Farid al-Din Attar, que fue poeta y un místico. Es considerada por muchos como su mejor obra. También tenemos a Hafs-Paikar, que serían las 7 bellezas, o Baramané, que es el cuarto poema escrito por Nezamí Ganjaví. En esta composición existe una mezcla entre épica y lírica con una ligera intervención del romanticismo. Por su belleza, esta obra ha sido una fuente de inspiración para la pintura persa. También tenemos a Asir, o también más conocido como Cautiva, y El Muro. Ambas pertenecen a la literatura persa moderna. Hablando sobre Asir, fue la primera obra de Farrukh Farrokhzad, escrita en 1955. Es un libro con 44 poemas en donde predominaban temas como la rebeldía e iconoclastía, que es la destrucción de pinturas o esculturas. Por ello, todos los academistas presentaron rechazo inmediato al autor y por ello fue llevado a prisión por promover actos de ese tipo bajo su punto de vista. Y por último tenemos a 3 gotas de sangre, que fue escrita por Sadegh Hedayat en el siglo XX. En esta gran obra, su autor hizo un gran trabajo con la prosa, narrando 11 historias en donde se refleja su clara preocupación por los misterios de la naturaleza humana. Pasando a la literatura árabe, podemos encontrar obras como Iwan al-Safa, Hermanos de la Pureza o Sinceridad, que fue una obra filosófica escrita por un grupo de musulmanes de Basora, que también los llamaban como Hermanos de la Pureza, y por eso el nombre del libro, en el siglo X. Por su gran contenido filosófico y también informativo, ya que se le considera como una enciclopedia, pues es una de las mayores obras árabes. También tenemos a Kitab al-Laila wa Laila, que serían Las Mil y Una Noches, que es una obra muy reconocida y que actualmente aún es recordada. Algunas personas consideran que esta obra es persa, pues el libro en el que está basado la historia es persa, que sería Hazar Afsana, traduciéndolo a 1000 leyendas. Pero la obra en sí como tal es árabe, porque su traductor, que en sí modificó la historia de otra manera a como era originalmente, es árabe. Y por último tenemos a Laila y Majnun, que fue escrita por el poeta Nezamí Ganjaví. En ella se cuenta su historia de amor que vivió en el siglo XII, aunque en la historia no ocurre en el siglo XII, sino en el siglo VII. El cuento es tan conmovedor que siglos después, Lord Byron, que fue un gran representante del romanticismo, la calificó como el Romeo y Julieta de Oriente. Interpretación del tema. Los persas y los árabes tenían diferentes fines a la hora de escribir. Algunos escribían poemas para cautivar a la gente. Estas lo hacían con total pasión. Otras obras eran sumamente religiosas, pero las más resaltantes eran las obras narrativas, ya que estas hablaban de guerras o acontecimientos importantes que ocurrían. Toda esta literatura era totalmente escrita,
pero durante varios años atrás la literatura persa y árabe fueron esencialmente de tradición oral. Gracias.